¿Cómo resolver nuestra guía de trabajo? Primero vamos a revisar la introducción de la guía de inglés para octavo que les enviaron para el día 28 de agosto. Entre las instrucciones, lo que les piden es buscar materiales de ayuda como lapiceros, lápices, borradores, marcadores, diccionario, la computadora, guías de estudio que previamente les han asignado en clase para realizar esta tarea. También se les recomienda buscar un lugar de estudio adecuado, un lugar silencioso, un lugar cómodo para concentrarse y realizar la tarea. Y también se les indica que el tiempo en que se espera que se realice dicha guía es de 8 días, o sea, tienen 8 días hábiles para realizar este ejercicio, que no van a ocupar los 8 días porque es muy sencillo. Otra de las finalidades de estos ejercicios es aprender a identificar ciertos vocabularios y sonidos del idioma inglés. Ahora sí vamos a ver cómo se realiza el primer ejercicio, qué es lo que nos van a pedir y cómo lo vamos a hacer. El primer ejercicio lo que nos piden es que leamos una información que nos van a dar sobre atletas famosos, y esta información la vamos a encontrar en un cuadro. Aquí está el cuadro. Este cuadro incluye 6 deportistas famosos y reconocidos en diferentes deportes, y con esta información se va a trabajar en los siguientes cuadros. Primero hay que identificar la información que tenemos aquí. Entonces vamos a tomar el primer cuadro, el primer deportista que aparece en esta lista de personajes reconocidos, que sería Richard McCaw, y vamos a ver qué es la información que nos dan. Aquí nos dicen que es un jugador de rugby player. Luego donde dice country se refiere al país de origen, en este caso indica que es Nueva Zelanda. Aquí dice team, que se refiere a un equipo, en este caso sería Crusaders, como lo indica el cuadro. Hay que recordar que cuando nos piden team es para deportes que se juegan en equipo o que son deportes como de varias personas. Ya si se trata de un deporte como por ejemplo tenis o ajedrez, que son de 2 personas, básicamente se representan a sí mismos, no están representando un equipo. Igualmente como puede pasar como con corredores o nadadores, que por lo general representan tal vez por ejemplo un país o una región, no necesariamente a un equipo. Luego nos indican la altura del personaje. En este caso Richard mide 1,88 m. También pesa 108 kilos. Es otra información que nos dan. Tal vez no parezca información relevante, pero en deportes siempre se ocupa saber ese tipo de información. Luego nos indica la fecha de nacimiento o su cumpleaños. En el caso de Richard nació el 31 de diciembre del 1982. Y finalmente los logros o méritos obtenidos por estos deportistas a lo largo de su carrera, o por lo menos los méritos como más reconocidos o por los que se les conoce. En el caso de Richard nos indica que ganó dos copas mundiales de rugby. Luego aquí está el primer ejercicio que corresponde a este cuadro. En este ejercicio lo que nos piden es determinar si las siguientes oraciones son falsas o verdaderas. Es decir, si cada oración nos arroja un dato que es real o que es verdadero en comparación a la información anterior. La pregunta A nos pregunta si el nombre real de Falcao es Richard. Entonces revisamos el cuadro anterior, buscamos Falcao y vemos que no se llama Richard, él se llama Alejandro. El que se llama Richard es Richard McCaw, que juega un deporte totalmente diferente, es de otro país totalmente diferente, etc. Luego vamos a realizar el segundo ejercicio. Aquí nos piden asociar la información de la columna izquierda, es decir, de la primera columna, con la información de la segunda columna. En la primera incluyen como datos o hechos,
Y en la segunda, los nombres de los deportistas que vimos en el cuadro. Entonces, por ejemplo, el ítem D dice He plays for Crusaders. Entonces tenemos que saber quién de estos que se encuentran en la columna derecha es el que juega para los Crusaders, que es un equipo. Como lo habíamos visto en un cuadro anterior y en otro de los ejercicios, el que juega con los Crusaders es Richard McCaw. Entonces la respuesta sería la 1. Entonces este 1 lo colocamos dentro del paréntesis de la oración D. Ahora tenemos el tercer ejercicio y el último ejercicio, que es que nos piden que escribamos una composición que escriba nuestro deportista favorito. Puede que tal vez no nos gusten los deportes o no conozcamos muy bien a una persona, entonces podemos también elegir a un deportista reconocido aunque no nos interese. Para hacer este ejercicio podemos buscar la información en internet, no tenemos que saberla de memoria, sobre todo datos como cumpleaños o logros, que tal vez son datos un poco menos conocidos. Los vamos a buscar en Google y en varias páginas nos van a arrojar la información que necesitamos. El texto lo que nos pide que anotemos es nombre, logros, equipo, como dije antes, si pertenece a uno, si es un nadador o se dedica a otro deporte que no es de equipo, entonces podemos olvidarnos de esta categoría. País y fecha de nacimiento. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente página. Por ejemplo, yo elegí a Shirley Cruz, que es una futbolista costarricense. Aquí puse cuándo nació, la fecha, el lugar, a qué se dedica ella, con quién juega, algunos méritos, por ejemplo, conoce como la más exitosa en Centroamérica, y algunos de sus logros incluyen ser la mejor jugadora en la UNCAF en el 2002 y ser la mejor jugadora en Francia en el 2013, y ha ganado varios campeonatos alrededor de América y Europa. Algo así es lo que nos están pidiendo en esta descripción, que es muy parecido al cuadro del primer ejercicio. Es muy parecido a este cuadro, pero vamos a extenderlo como una descripción. No van a ser solo datos arrojados y acumulados, sino que lo vamos a convertir en un texto. Para hacer este texto podemos utilizar estas herramientas que son indispensables para poder formar oraciones. Entre ellas, las que les recomiendo usar es el verbo to be, que es el verbo estar o ser, ya sea en presente, por ejemplo, para decir Shirley Cruz es una jugadora de fútbol de Costa Rica. Entonces, Shirley is a soccer player. Así de sencillo. También el verbo en pasado perfecto, esto sobre todo para hablar de los méritos o de los logros de los deportistas. También podemos usar el verbo to be en pasado simple. Esto, por ejemplo, para indicar algo que fue relevante en otra época, tal vez ahora no es importante, pero en su momento lo fue. Por ejemplo, Shirley was the first professional female soccer player, en Costa Rica. Aquí hay un error. Y finalmente, algo que nos puede ayudar es responder estas preguntas indirectamente, o sea, no las vamos a escribir, vamos a pensarlas y la respuesta correspondiente la vamos a utilizar en el texto. Por ejemplo, ¿cuál es su nombre o cuál es tu nombre? Entonces puedo decir Shirley, ¿de dónde eres o dónde naciste? Ella nació en San José, en Costa Rica. Otro de los pasos de esta guía es una autoevaluación. Vamos a responder las preguntas de forma personal según lo que aprendimos o entendimos o cómo nos sentimos al respecto, si logramos cumplir con las tareas o si ocupamos alguna ayuda, etc. Luego también
Hay que marcar la opción que mejor identifique cómo nos sentimos durante la realización de las dos siguientes tareas, que serían identificar los detalles más importantes en las descripciones y escribir de forma correcta al deportista que elegimos. Cada una de estas son diferentes grados de entendimiento, de aprendizaje. El primero se refiere a que no logré nada, que necesito trabajar más en mi proceso de autoaprendizaje o autoenseñanza. El segundo grado nos refiere que estamos bien, estamos en progreso, que podemos realizar los ejercicios, pero tenemos algunas dificultades y con práctica se pueden mejorar. Y el tercero es que lo logramos sin ningún problema y que somos capaces por nosotros mismos de realizar estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, aquí, yo marqué que en la primera, que es que logré identificar los detalles de las descripciones cortas, sentí que me falta práctica, pero que lo pude hacer. Y en la segunda tarea, que era describir al deportista favorito, elegí la 3, que es que soy capaz de realizar esta tarea sin ninguna dificultad. Y esto sería la guía para esta semana. Mucha suerte.